Era un martes normal en Seúl, ni demasiado frío ni demasiado calor, pero con ese viento incómodo que se colaba por las rendijas del metro cada vez que se abrían las puertas. Al caer la tarde, los alrededores de Gangnam empezaban a llenarse, donde coches importados y peatones apresurados compartían los mismos semáforos. Dentro de Jade & Luz, un restaurante de lujo en la azotea de un edificio de oficinas, todo seguía la rutina habitual. Camareros silenciosos, chefs concentrados, música de fondo, discreta, luces bien calculadas. La clientela era siempre la misma: ejecutivos, famosos discretos, políticos, gente que prefiere ser atendida sin tener que preguntar dos veces. Jisoo, una de las pocas empleadas negras del restaurante, ya estaba a punto de terminar su turno. Llevaba 3 años trabajando allí y había aprendido a leer el ambiente de la noche por la forma en que los clientes miraban el menú. No era muy habladora durante las horas de trabajo, pero tampoco se escondía. Sabía exactamente qué tenía que hacer y cuándo. Esa noche, ya había limpiado las últimas mesas de su sección y solo esperaba a que el gerente le diera el visto bueno para cambiarse e irse. Pero fue durante ese descanso, justo entre el final de la jornada y el silencio previo a la limpieza final, cuando todo sucedió. Un grupo reservado, sentado en la sala privada del fondo, había solicitado un pequeño ajuste de la iluminación. Nada fuera de lo común. Pero cuando Jisoo entró a comprobarlo, notó algo inusual. Un niño en silla de ruedas, con una expresión más curiosa que aburrida, observando cada detalle del entorno como si estuviera en un parque de atracciones. Supo de inmediato que no era como los demás clientes y que, de alguna manera, esto iba a cambiar su noche. Jisoo no supo de inmediato si el niño estaba allí con su padre o con alguien que lo acompañaba. Debía de tener 8 o 9 años, con el rostro delgado y el pelo bien cortado, como alguien que creció acostumbrado a cuidados constantes. La silla de ruedas era moderna, discreta, una de esas eléctricas que apenas hacían ruido. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que el niño, cuyo nombre solo descubriría más tarde que se llamaba Min-jun, la miraba con sereno interés, sin vergüenza, sin juzgarla, simplemente observando. A su lado, una mujer, quizás una cuidadora, jugueteaba con su móvil, claramente ajena a la situación. Y más atrás, sentado a una mesa, un hombre de traje oscuro y expresión firme hablaba en voz baja con otro ejecutivo. Jisoo reconoció su rostro de fotos de revistas. Kang Dae-hyun, dueño de conglomerados, figura frecuente en reuniones con políticos y accionistas, siempre acompañado de discretos guardias de seguridad. Le sorprendió verlo allí sin mucha fanfarria, pero no tuvo tiempo de pensar mucho. Min-jun ya intentaba llamar su atención, señalando la música ambiental con una sonrisa contenida en la comisura de los labios. Dudó. No era común interactuar así con los clientes, sobre todo con niños, y menos en un comedor privado. Pero algo en la mirada del chico la hizo bajar la guardia. Se señaló a sí mismo y luego hizo un gesto con los dedos, como si estuviera guiando a alguien en un baile. Jisoo soltó una risa nerviosa, suave, casi imperceptible. Miró a su alrededor para ver si alguien la observaba, pero la cuidadora seguía con el móvil y los dos hombres parecían inmersos en hojas de cálculo o lo que fuera que discuten los ejecutivos millonarios en 1900 restaurantes caros. Por un instante, Jisoo se quedó quieta, como si intentara calcular las posibles consecuencias. Sabía que esto podría malinterpretarse, que probablemente recibiría una reprimenda del gerente, que podría ser vista como incómoda, y, siendo quien era, eso pesaba más de lo debido. Pero también sabía reconocer cuando un simple gesto podía significar el mundo para alguien. Y este chico no quería comida, ni atención, ni privilegios. Solo quería bailar. No sabía bailar, al menos no como uno esperaría cuando alguien te invita a bailar en un restaurante elegante. Pero tampoco parecía importar. Jisoo se acercó lentamente, todavía con el paño de limpieza en la mano, y le preguntó en voz baja si podía. Min-jun asintió,
con los ojos brillantes, como si por fin hubiera visto algo bueno en un lugar que hasta entonces solo le había parecido bonito por fuera. Ella extendió la mano y él la colocó encima, con suavidad, con un cuidado que nunca había sentido en una niña. No era un baile de verdad. No había música apropiada ni espacio ideal. Jisoo simplemente dio vueltas a su lado, haciendo el gesto como si estuvieran en un salón de fiestas improvisado. Él rió, no la risa forzada de un niño mimado, sino una risa tímida y limpia, como la de alguien que ha superado su propia alegría y aún está aprendiendo a sentirla de nuevo. Se dio cuenta de que no había ensayo posible para ese momento. Estaba sucediendo, allí, ahora, y era real. Pero entonces la puerta de cristal se deslizó a un lado con ese sonido suave y traicionero de cosas caras. Jisoo se detuvo en seco, como si alguien hubiera accionado el freno de emergencia de un tren en marcha. Soltó la mano de Min-jun con una disculpa casi automática. El gerente estaba allí, sí, con la expresión rígida de quien había visto algo que no quería ver, pero también temeroso de montar una escena delante de un cliente de ese nivel. Y detrás de ella, Kang Dae-hyun, todavía en la mesa, lo observaba todo. Su mirada era difícil de descifrar. No parecía enfadado, pero tampoco parecía del todo tranquilo. Había algo allí. Una tensión, una curiosidad, quizá incluso una duda, que hizo que Jisoo tragara saliva con dificultad. Esperaba cualquier reacción, una reprimenda, una orden, incluso una disculpa formal a su familia. Pero lo que vino después no fue nada de eso. Era la voz profunda de Dae-hyun, llamándola por su nombre y preguntando, con una calma que casi rayaba en la incomodidad: ¿puedes venir aquí un momento? Jisoo no respondió de inmediato. Aún tenía la mano medio extendida, como si el gesto de baile no se hubiera detenido por completo en su interior. El gerente la miró con esa mirada que dispensa palabras, como «no hagas más tonterías». Pero Jisoo simplemente asintió. Apartó el mantel discretamente y se dirigió a la mesa, intentando mantener la postura. Dentro, la historia era distinta. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el suelo del restaurante estuviera lleno de expectación. Kang Dae-hyun se levantó de la silla lentamente, sin prisa, sin teatralidad. Simplemente se puso de pie, como quien decide tomar las riendas de una situación que hasta entonces solo había estado observando. No era un hombre especialmente alto, pero su presencia llenaba la sala. Jisoo se detuvo a una distancia respetuosa, esperando instrucciones, una pregunta o incluso un simple «¿qué fue eso?». Pero una vez más, lo que llegó no fue lo que esperaba. «¿Tiene un minuto?», preguntó, y cuando ella lo confirmó, él simplemente asintió hacia el pasillo lateral que conducía a las oficinas de administración. No se atrevió a mirar atrás, pero podía sentir los ojos del gerente y el conserje siguiendo sus pasos. Min-jun también observaba, todavía sonriendo, sin comprender bien lo que estaba sucediendo, o quizás entendiéndolo mejor que nadie allí. Jisoo entró al pasillo con el corazón acelerado. Esto podía significar muchas cosas. Podría ser una advertencia informal, una conversación sobre conducta. Sabía lo que significaba ser malinterpretada y cómo cualquier gesto suyo tenía más peso que el mismo gesto de otra persona. Era mujer, era extranjera, era negra. Incluso después de años viviendo allí, estas cosas seguían sin pasar desapercibidas. Cuando el hombre cerró la puerta tras ella, el sonido fue más seco de lo esperado, y en ese momento, sin público, sin ruido, lo que quedó fue el silencio incómodo entre dos desconocidos que sabían que esta conversación sería recordada. La oficina era grande, pero no ostentosa. Muebles oscuros, una discreta estantería, un sillón junto a la ventana con vistas al horizonte de Seúl. Jisoo se quedó de pie, indecisa entre sentarse, preguntar algo o simplemente esperar. Kang Dae-hyun se acercó al escritorio, cogió una botella de agua y le sirvió un vaso, sin decir nada. Solo entonces,
con la misma calma con la que la había llamado, rompió el silencio. ¿Sabías quién era?, preguntó directamente. Jisoo dudó un segundo, pero respondió con sinceridad. Sí, lo sabía. Asintió, como si la respuesta no cambiara nada, pero aún así fuera importante. ¿Y aún así decidiste hacer eso?, continuó. Ella sintió que se le encendía la cara. Yo solo quería bailar. No hubo defensa. No hubo justificación extensa. Eso fue todo. Y eso pareció afectar al hombre más que cualquier excusa bien urdida. La miró fijamente durante unos segundos. No con ira, con una especie de cansancio. Min-jun no ha hablado con nadie en meses. Ni siquiera conmigo. Su voz no tembló, pero era más baja, menos controlada. Fuiste la primera persona a la que miraba así en mucho tiempo. Jisoo no sabía qué decir. Esta no era la clase de conversación que se tenía con el director ejecutivo de un imperio financiero. Dae-hyun se sentó y, por primera vez, sonó menos como una figura pública y más como un hombre que intentaba comprender algo más allá del alcance de la lógica. Su madre murió hace un año. Desde entonces nada, ninguna reacción real. Jisoo recordó la expresión de Min-jun durante el baile. Había algo allí que realmente no encajaba en el silencio del dolor contenido. En ese momento, comprendió que no se trataba solo del baile. Se trataba de alguien que veía a su hijo como un niño, y no como una extensión de un poderoso apellido o una tragedia silenciosa. Y tal vez por eso la había llamado allí. No para regañarla, pero de alguna manera necesitaba saber qué había hecho ella o qué había dejado de hacer él. Jisoo se levantó. No por orgullo ni formalidad, sino porque sentarse allí en ese momento parecería demasiado íntimo, y ella conocía los límites de las cosas. No hice nada especial, señor, dijo, con el tono contenido de quien no quería parecer demasiado humilde ni demasiado atrevido. Solo quería hacerse notar. Kang Dae-hyun apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos frente a la cara, pensativo. No respondió de inmediato. Pareció asimilarlo como quien oye algo obvio, pero nunca ha tenido el valor de admitirlo. El silencio regresó, pero esta vez no fue incómodo. Era como si ambos intentaran comprender juntos qué significaba todo aquello. Jisoo miró la estantería de al lado. Había un marco de fotos vuelto hacia adentro, con la parte trasera hacia la entrada, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que no lo recordaran. No preguntó. No era asunto suyo, pero lo entendió. A veces, lo que se rechaza es lo que más pesa en la habitación. Tras unos segundos, Dae-hyun se levantó. Caminó hacia la ventana sin mirarla. No sé qué estarán diciendo ahora mismo, murmuró, pero no te preocupes. No has hecho nada malo. La frase le salió con naturalidad, pero también con la conciencia de que, en lugares como este, no siempre importa lo que está bien o mal. Lo que importa es quién mira. Jisoo asintió levemente, más como si le diera las gracias que como si estuviera de acuerdo. No se disculpó, tampoco esperaba elogios. Todo aquello había trascendido las reglas silenciosas del restaurante y, de alguna manera, sintió que algo había cambiado. Cuando volvió a la mesa, simplemente añadió, «Puedes irte, gracias por ser humana con él». No era un cumplido cualquiera. Ni siquiera parecía dicho a la ligera. Pero cuando Jisoo salió de la habitación, no se sintió aliviada. Se sintió dolida, como alguien que acaba de participar en algo que no sabía que estaba sucediendo y que, incluso sin nombre, era demasiado importante como para pretender que era un día más. Al regresar al comedor, Jisoo notó un sutil cambio de ambiente. No era que las mesas hubieran cambiado ni que la música de fondo hubiera cesado, nada parecido. Era como si un foco de atención se hubiera disuelto. Min-jun seguía allí, pero ahora jugaba distraído con un pequeño juguete electrónico. La cuidadora, a su lado, intercambiaba mensajes por celular con expresión aburrida. Jisoo regresó al mostrador como si intentara no llamar la atención, pero sintió que la mirada de la encargada la seguía discretamente. Nadie dijo nada, ni un comentario ni una reprimenda.
Solo un silencio denso en la sala donde todos veían algo, pero nadie quería ser el primero en hablar. Jisoo recogió la bandeja que había dejado antes de que la llamaran y se obligó a retomar el ritmo del trabajo. Sabía que aún le quedaban minutos de turno y que la única manera de salir de allí sin dejar más margen de interpretación era hacer lo que siempre hacía, hacer el trabajo bien, a tiempo y con el tono adecuado. Pero, por dentro, ya no era lo mismo. Mientras organizaba los cubiertos y revisaba los pedidos en el sistema, Min-jun se acercó en silencio con la silla. No dijo nada, simplemente se detuvo a su lado, con la misma mirada de antes, entre atenta y curiosa. Jisoo lo miró, sonrió levemente y preguntó casi en un susurro, ¿cómo estás? El chico asintió y sacó algo del bolsillo, una pequeña pegatina de colores con el dibujo de una estrella. Se la ofreció con mano firme, como si fuera un premio o un sello secreto. Jisoo la aceptó sin comprender del todo, pero se la guardó en el bolsillo del delantal como si comprendiera lo que no necesitaba explicaciones. El cuidador apareció poco después llamando a Min-jun con un tono automático. Obedeció, pero antes de irse, miró a Jisoo por última vez. Fue una mirada breve, pero transmitía más gratitud que muchas de las palabras que había escuchado trabajando allí. Y en ese momento, antes incluso de terminar su turno, estuvo segura de que no era solo su día lo que había cambiado. Los últimos minutos del turno transcurrieron con una lentitud que solo quienes trabajan con el cuerpo cansado y la mente acelerada pueden comprender. Jisoo continuó limpiando mesas, comprobando que las luces tuvieran la intensidad adecuada, completando cada paso como siempre. Pero había una ligereza distinta en sus gestos, como si en su interior algo se hubiera calmado. La gerente no le dirigió la palabra, solo le hizo una señal desde lejos cuando el reloj dio las 11. Jisoo respondió con un discreto gesto y fue al fondo a cambiarse de ropa. El probador estaba vacío. Los demás empleados ya se habían marchado o seguían trabajando. Se sentó en el banco de madera, se desató lentamente las zapatillas y solo entonces sacó la pegatina del bolsillo. La miró con más calma. Era simple, incluso infantil, pero estaba claro que no era cualquier cosa. Estaba un poco desgastada, como si la hubieran guardado un tiempo antes de que se la dieran. Jisoo pegó la pegatina en la parte interior de la funda de su móvil, un lugar solo para ella, que nadie más podía ver. Y se quedó allí unos minutos, sin prisas, simplemente sintiendo el silencio después de un día que no fue como los demás. Al salir por la puerta trasera, se cruzó con uno de los guardias de seguridad, a los que solía saludar todos los días con un gesto rápido. Pero esta vez, sonrió de verdad. «Escuché que te llamaron a la oficina del jefe», dijo, con ese tono curioso de quien ha escuchado fragmentos de la historia y quiere aclarar las cosas. Jisoo esbozó una breve sonrisa. Solo fue una conversación. El guardia de seguridad pareció satisfecho con la respuesta, o quizás sabía que no era momento de insistir. Afuera, la ciudad seguía igual. Luces brillantes, autos pasando a toda velocidad, gente apresurada yendo a todas partes. Pero para Jisoo, esa noche parecía más lenta. Caminó hasta la parada del autobús sin auriculares, sin mirar su celular, solo sintiendo el frío aire de Seúl rozando su piel. El mundo no sabía qué había sucedido dentro. No necesitaba saberlo, porque, aunque nada cambiara por fuera, algo dentro de ella ya no era lo mismo. A la mañana siguiente, la rutina del personal del restaurante no mostraba rastros de la noche anterior. Jisoo llegó a su hora habitual, saludó a sus compañeros con una discreta sonrisa y se puso el uniforme con su habitual calma. Pero en su interior sentía el peso de aquella conversación en la oficina de Kang De-hyun. No era algo que pudiera contarle a nadie, ni algo que necesitara explicar. Era un secreto oculto entre ella, el chico Min-jun y el reservado magnate. Mientras preparaba las mesas, sus pensamientos regresaron a ese breve instante en el que la barrera entre el mundo de los poderosos y la vida cotidiana de un restaurante pareció disolverse. Y fue ese recuerdo el que le dio fuerzas para continuar,
incluso cuando el día parecía largo y agotador. Ese mismo día, no tardó en notar pequeños cambios en la forma en que los empleados la miraban. No era exactamente una mirada de admiración, sino algo más sutil, casi una curiosidad disfrazada de normalidad. La gerente, que antes había sido dura, ahora parecía menos rígida, aunque mantenía su postura de control. Jisoo también notó que, al pasar junto a la mesa donde Min-jun estaba sentado con su padre, el magnate apartaba la mirada rápidamente, como intentando ocultar su propia vulnerabilidad. Era como si esa simple invitación a bailar hubiera roto una rigidez invisible que los agobiaba a todos. Y en medio de todo eso, Jisoo comprendió que esa noche no era solo una historia de bondad, sino un verdadero recordatorio de que el poder y la humanidad pueden coexistir, incluso en los lugares más inesperados. El día transcurrió como de costumbre, pero se percibía una tensión que no había estado presente antes. Jisoo la percibía en el ambiente, una carga invisible que se acumulaba en pequeños gestos y miradas silenciosas. El restaurante, que antes parecía un lugar de trabajo rutinario, se convirtió en el escenario de una historia aún por contar. La gente hablaba en voz baja, intercambiando comentarios discretos sobre lo sucedido, siempre intentando no parecer obvio. Jisoo sintió el juicio silencioso del personal, pero también un respeto que no esperaba ganarse tan rápido. Min-jun, a pesar de su silencio habitual, parecía más presente ese día, mirándola de vez en cuando, como si quisiera agradecerle sin palabras. Comprendió la importancia de ese gesto. No era solo un niño que pedía atención, era alguien que encontraba una conexión inusual en un momento de valentía. Mientras tanto, Kang Dae-hyun mantenía su actitud habitual, pero había algo diferente en su trato con su hijo. En lugar de su rigidez habitual, parecía intentar acercarse a Min-jun, aunque sin éxito. Sus conversaciones eran breves, llenas de pausas y miradas de reojo. Jisoo se enteró por uno de los empleados de que, por primera vez en meses, el magnate había permitido a Min-jun salir del restaurante a dar un paseo rápido. Fue un pequeño paso, pero significativo. Y ese día, sin decir palabra, Jisoo comprendió que el simple hecho de aceptar esa invitación a bailar había desencadenado algo más grande, algo que quizá ninguno de los dos pudiera explicar del todo, pero que cambiaría para siempre la dinámica entre padre e hijo, entre la familia Monteiro y el mundo que los rodeaba. La noticia de que a Min-jun se le había permitido salir del restaurante se extendió rápidamente entre los empleados. Para muchos parecía una decisión sencilla, pero para quienes conocían la dinámica de la familia Kang, fue algo que rompió viejas barreras. Jisoo observaba desde lejos las miradas que se cruzaban mientras Min-jun caminaba por el comedor en su silla de ruedas, discretamente acompañado por un guardia de seguridad. Había una mezcla de sorpresa y respeto en el aire, un cambio silencioso que nadie se atrevió a comentar abiertamente. Para Min-jun, esa breve salida representó más que simplemente salir del ambiente controlado. Fue un pequeño gesto de libertad, una oportunidad de experimentar el mundo con un poco más de autonomía, aunque fuera por poco tiempo. Y para Kang Dae-hyun, fue un tímido primer paso para romper el aislamiento que ambos cargaban. Mientras tanto, Jisoo continuaba con sus tareas, pero algo en su interior parecía diferente. Era como si esa noche, ese baile, hubiera dejado una huella invisible en su vida diaria. Las conversaciones con el personal se volvieron más ligeras, las sonrisas, aunque aún tímidas, aparecían con más frecuencia. La gerente, que antes había mantenido una postura rígida, ahora daba señales de suavizar sus exigencias, quizá reconociendo que algunas reglas se pueden romper sin que el mundo se derrumbe. Jisoo también notó que la mirada de Kang Dae-hyun, al cruzarse con la suya en el comedor, reflejaba una mezcla de respeto y un silencioso reconocimiento. Ninguno de los dos habló abiertamente de lo sucedido, pero no hacía falta.
Ese día, en ese lujoso restaurante de Seúl, algo había cambiado para siempre. Esa tarde, el restaurante recibió una reserva inesperada para la oficina de Kang Dae-hyun. Era inusual que alguien de alto rango interactuara directamente con el personal, y el bullicio entre los empleados aumentó. Ji-soo, a pesar del cansancio acumulado, sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La puerta de la oficina permaneció cerrada un buen rato, y el gerente la miraba disimuladamente, como si intentara averiguar si pasaba algo. Min-jun, en cambio, parecía más tranquilo que de costumbre, sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana, observando la actividad del restaurante en silencio. Ese día parecía una carga emocional que todos sentían, aunque no entendieran exactamente por qué. Justo antes de la hora de cierre, Kang Dae-hyun volvió a llamar a Ji-soo a su oficina. Esta vez, la invitación no tenía la misma tensión que antes. Fue menos formal, y había algo casi vacilante en su voz. Quiero agradecerte por lo que hiciste, por ser más que un simple empleado, por ser humano con mi hijo. Ji-soo intentó responder, pero la emoción le oprimía la garganta. En ese instante, se dio cuenta de que este momento trascendía el ámbito profesional. Era un puente entre dos realidades diferentes: la difícil vida de Min-jun y la dura rutina de Ji-soo, unidas por un simple acto de bondad. Lo que parecía un pequeño gesto había abierto una ventana a algo más grande, más complejo y más real de lo que nadie podría haber imaginado. Tras esa conversación, Ji-soo sintió que se le había quitado un peso invisible de encima. No era que su rutina fuera más fácil, ni que su relación con el gerente hubiera mejorado de inmediato, sino que algo en su interior había cambiado para siempre. La forma en que veía a Min-jun ya no era solo la de una camarera a un cliente especial. Ahora era una conexión humana, un reconocimiento silencioso de su lucha y la esperanza que aún existía, aunque oculta. Durante el resto del turno, Ji-soo notó que su atención al detalle aumentó, no por obligación, sino porque ese momento le hizo comprender la importancia de lo que a los demás les parecía pequeño. Cada sonrisa de Min-jun, cada mirada que intercambiaban, tenía un significado que antes había pasado desapercibido. Esa misma noche, después de cerrar, mientras guardaba los cubiertos en la cocina casi vacía, Ji-soo se permitió pensar en lo que había representado ese día. Sabía que para Min-jun y Kang Dae-hyun, ese encuentro había sido un punto de inflexión, aunque no lo dijeran en voz alta. Para ella, fue más que un simple turno de trabajo. Fue un recordatorio de que incluso en un entorno frío e impersonal, los actos de empatía podían crear vínculos inesperados. La noche silenciosa en el restaurante parecía cargar con el peso de una historia no contada, una historia que solo los presentes entendían y se guardaban para sí mismos. Ji-soo supo que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Durante las siguientes semanas, la rutina del restaurante continuó como siempre, pero Ji-soo notó que algo diferente flotaba en el aire. No se trataba solo del cambio de actitud de sus compañeros, ni de la mirada más atenta de Kang Dae-hyun al pasar. Era algo más sutil, una especie de respeto silencioso que surgió a partir del momento en que se rompió la barrera entre ellos. Ji-soo continuó trabajando con la misma dedicación, pero ahora sentía que su rol iba más allá de servir mesas. Era, en cierto modo, un puente entre mundos que rara vez se encontraban. Y, por discreto que fuera, ese vínculo la transformó, brindándole una nueva perspectiva sobre su trabajo y las personas que la rodeaban. Min-jun, por otro lado, parecía ganar más confianza cada día. Aunque se mantenía reservado y callado, había una nueva ligereza en sus movimientos, un creciente deseo de explorar el entorno. Ji-soo notaba cómo se esforzaba por interactuar, aunque con timidez, y cómo sus ojos brillaban con pequeños logros, como conseguir una sonrisa o una mirada de aprobación.
Kang Dae-hyun, a pesar de su postura rígida, empezó a permitir que su hijo participara en pequeños momentos fuera de la rutina habitual, como paseos cortos o discretas visitas a otros lugares de la ciudad. Para todos, ese día memorable en el restaurante fue el comienzo de una transformación silenciosa, difícil de medir, pero imposible de ignorar. Una tarde, durante un descanso más tranquilo, Jisoo vio a Min-jun intentando alcanzar un objeto en la barra del restaurante. Extendió la mano, pero no pudo alcanzarlo. Sin pensarlo dos veces, ella se acercó, recogió el objeto y se lo entregó con una simple sonrisa. El chico la miró y por primera vez ese día, le dedicó una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Ese instante aparentemente breve reforzó la conexión silenciosa que se había estado formando. Para Jisoo, no fue solo un gesto de bondad, sino un recordatorio constante de la importancia de estar presente, de percibir las necesidades de los demás, incluso en las situaciones más cotidianas. La vida, pensó, se compone de estos pequeños encuentros que, al sumarse, crean algo más grande. Ese mismo día, al cerrar el restaurante, Jisoo notó que el ambiente entre los empleados había mejorado. Las conversaciones fluían con más naturalidad y la tensión que antes flotaba en el ambiente parecía haber disminuido. La gerente, que antes se había mostrado rígida e impasible, sonrió al pasar junto a Jisoo, indicando un cambio sutil pero significativo. Kang Dae-hyun, a su vez, saludó al personal al marcharse, un gesto inusual que no pasó desapercibido. Para Jisoo, todo esto confirmó que lo que parecía un simple acto de empatía esa noche había provocado una reacción en cadena, afectando no solo a Min-jun, sino a todo su entorno. Ese día no se olvidaría tan fácilmente. Al día siguiente, Jisoo llegó al restaurante con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Sus compañeros la recibieron con más calidez e incluso el gerente, quien ahora parecía más humano y accesible. Durante su turno, Jisoo notó que Min-jun estaba más relajado y participaba más en las conversaciones a su alrededor, aunque con su actitud reservada. Su presencia parecía traer un nuevo ritmo al ambiente, algo que influyó no solo en el personal, sino también en los clientes que frecuentaban el lugar. Era como si ese pequeño gesto de baile, esa noche en particular, hubiera creado una cadena invisible que conectaba a todos los presentes, aunque nadie lo mencionara abiertamente. Mientras tanto, Kang Dae-hyun seguía manteniendo su imagen de magnate serio y distante, pero había momentos en que su expresión se suavizaba, sobre todo al mirar a su hijo. Jisoo, observando desde lejos, percibía una lucha interna en él, entre el deseo de mantener el control y el deseo de ser un padre presente. Estos fugaces instantes, por breves que fueran, demostraban que el impacto de aquella noche en el restaurante trascendía lo que parecía obvio. Era un cambio que no podía forzarse ni apresurarse. Tenía que ocurrir a su propio ritmo. Y Jisoo, aunque no formaba parte de esa familia, se sentía de alguna manera conectada con esta silenciosa transformación. Esa noche, al cerrar el restaurante, Jisoo guardó los platos con una calma distinta. La agotadora rutina parecía menos pesada, a pesar de su cuerpo exhausto. Pensó en cómo un solo momento, una simple invitación a bailar, había creado un impacto que trascendió las paredes de aquel lugar. Min-jun, que antes parecía tan distante, ahora tenía algo humano, algo real, que conmovía a todos a su alrededor, incluso en silencio. Y Kang Dae-hyun, con su postura siempre rígida, demostraba que, tras esa máscara de poder, se escondía un padre intentando comprender a su propio hijo. Jisoo sabía que aquella noche no sería olvidada, que había cambiado sus vidas para siempre, aunque nadie pudiera explicar exactamente cómo. Al día siguiente, el ambiente en el restaurante era más relajado. Jisoo notó que las conversaciones entre el personal eran más sinceras y menos formales. La gerente,
a pesar de seguir cumpliendo su rol de autoridad, era más abierta y menos estricta. Min-jun siguió frecuentando el restaurante, pero ahora con mayor libertad para interactuar, y Kang Dae-hyun se permitió pequeños momentos que antes eran impensables. Era como si, en un solo día, algo hubiera roto barreras invisibles, cambiado patrones, aunque solo fuera un poco. Ji-soo sintió que ese momento era más que un simple gesto. Era la prueba de que la empatía puede derribar barreras y crear conexiones donde nadie lo esperaba. Con el paso de los días, Ji-soo empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeños gestos, como la forma en que Min-jun sostenía el vaso de agua o la mirada de Kang Dae-hyun a su hijo, con una mezcla de preocupación y cariño, se convirtieron en señales importantes para ella. Se dio cuenta de que ese momento de baile había abierto una nueva página en la vida de ambos, algo que iba más allá de las apariencias y los títulos sociales. La relación entre padre e hijo aún presentaba sus desafíos, pero había un claro deseo de cambiar, aunque fuera gradualmente. Ji-soo sintió que, al aceptar esa invitación, se había convertido en parte de una historia más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Una noche particularmente tranquila, después de que el restaurante cerrara, Ji-soo encontró a Min-jun en el comedor, contemplando las luces que se reflejaban en las ventanas. Sin decir palabra, se acercó y se sentó a su lado. Durante unos minutos permanecieron en silencio, compartiendo ese momento sencillo pero significativo. Min-jun finalmente rompió el silencio con una tímida sonrisa y un silencioso agradecimiento, que para Ji-soo significó más que cualquier palabra. Comprendió que ese día, ese baile y todo lo que vino después habían creado una profunda conexión humana, algo único y preciado que jamás olvidarían. Esa mañana, el restaurante funcionaba con normalidad, pero una luz distinta brillaba en los ojos de Ji-soo. Sintió que, a pesar de las dificultades diarias, ese momento compartido con Min-jun le había dado un nuevo significado a su trabajo. Cada sonrisa que recibía, cada agradecimiento silencioso, representaba un pequeño paso hacia algo más grande. La presencia de Min-jun, antes casi invisible para la mayoría, ahora formaba parte de la rutina, con una naturalidad que sorprendía incluso a los más escépticos. Ji-soo comprendió que ese día memorable había creado un espacio donde la empatía y el respeto tenían cabida garantizada, incluso en un entorno exigente y competitivo como el del restaurante de lujo. Kang Dae-hyun, por su parte, continuó con su rigurosa rutina, pero Ji-soo se dio cuenta de que, en sus momentos de debilidad, buscaba en Min-jun una razón para seguir adelante. La relación entre padre e hijo, aunque aún llena de dificultades, mostraba signos de suavizarse. El magnate parecía más dispuesto a aceptar la ayuda y la compañía de Ji-soo, reconociendo en ella una figura que, inesperadamente, acercó a su hijo al mundo. Ji-soo supo que ese día, ese encuentro, había cambiado no solo la vida de Min-jun, sino también la de Kang Dae-hyun. Una transformación silenciosa, hecha de pequeños gestos que lo cambiaron todo. El día llegaba a su fin y el restaurante empezaba a bajar el ritmo. Ji-soo, aunque cansada, sentía una satisfacción distinta a la que solía sentir al final de sus turnos. Había algo más profundo, la sensación de que este trabajo, aunque desafiante, tenía un significado más allá de lo obvio. Min-jun caminaba discretamente por el comedor, ahora con más confianza, y el gerente, que antes había sido estricto, intercambió miradas de aprobación con Ji-soo, pequeños cambios que indicaban una transformación lenta pero real. Ji-soo se dio cuenta de que este día, que parecía uno más, había creado una nueva dinámica que nadie podía negar. Antes de irse, Ji-soo recibió un mensaje inesperado en su celular. Era de Kang Dae-hyun, invitándola a una charla rápida en la oficina antes de que el restaurante cerrara por completo. Sorprendida, pero sin dudarlo, acudió. El magnate estaba sentado tras su escritorio,
con expresión seria, pero con una mirada diferente, menos distante, más humana. Gracias por todo lo que hiciste hoy. Tu actitud fue más que un gesto de cortesía. Fue un recordatorio de lo que realmente importa. Jisoo, abrumada por la emoción, apenas pudo responder, sintiendo que ese momento selló una conexión que iba más allá de lo profesional. Esa noche marcaría para siempre el destino de los tres involucrados. Tras aquella conversación en la oficina, Jisoo se marchó con una mezcla de sentimientos que no sabía cómo expresar. Había alivio, esperanza, pero también el peso de la responsabilidad que ese momento trajo consigo. Comprendió que su papel allí no era solo el de una camarera haciendo su turno, sino el de alguien que, incluso sin buscarlo, estaba entrelazado en una historia más grande. Min-jun, con su presencia silenciosa, y Kang Dae-hyun, con su postura rígida que ahora mostraba signos de vulnerabilidad, dependían de la amabilidad y la valentía de alguien como Jisoo para lograr cambios reales. Esa noche no fue el final, sino el principio de algo que nadie sabía exactamente a dónde conduciría. Al regresar al comedor, Jisoo notó que el equipo se había relajado visiblemente. La tensión que antes parecía constante había disminuido, reemplazada por una energía más ligera y colaborativa. Algunos compañeros intercambiaron sonrisas y saludos sinceros, e incluso la gerente parecía haberse relajado, dando pequeñas señales de reconocer el valor de este momento. Para Jisoo, esto era más que un ambiente de trabajo. Era un espacio donde la humanidad se manifestaba en gestos sencillos, donde el respeto y la dignidad encontraban cabida incluso en las circunstancias más improbables. Y fue allí, en ese lujoso restaurante de 1900 Seúl, donde una pequeña y silenciosa revolución comenzó a gestarse. Esa noche, mientras las luces del restaurante se apagaban una a una, Jisoo permaneció unos minutos en la puerta de salida, contemplando la concurrida calle de Seúl. El silencio que siguió al final de su turno parecía tener un peso diferente, como si todo el día hubiera sido un ensayo para algo más grande. Pensó en Min-jun, en esa sonrisa inusual que le había regalado y en la mirada menos rígida de Kang Dae-hyun. Por un instante, todas las preocupaciones del mundo parecieron pequeñas, absorbidas por la sensación de que, a pesar de las dificultades, había esperanza. Era una esperanza silenciosa, discreta, pero poderosa, que brotaba precisamente en los momentos más inesperados. Mientras caminaba hacia el autobús que la llevaría a casa, Jisoo supo que ese día cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. No podía predecir el futuro, ni garantizar que las cosas fueran fáciles a partir de entonces, pero sentía, con una tranquila certeza, que este gesto de empatía le había abierto la puerta a algo más grande, una posibilidad de humanidad que trasciende las barreras sociales, físicas y emocionales. La vida, después de todo, se compone de estos encuentros, de estas pequeñas decisiones que, sumadas, lo cambian todo. Y, esa noche, formó parte de una historia real y cruda, marcada para siempre por la sencillez de una invitación a bailar. En las semanas siguientes, el impacto de ese día pareció resonar en Todo a su 1200. alrededor. Jisoo notó que la relación entre Min-jun y Kang Dae-hyun se estaba volviendo menos tensa, más natural, aunque aún conservaban las típicas diferencias entre padre e hijo. El respeto que surgió allí era silencioso, compuesto de pequeños gestos y miradas cruzadas que nadie más veía, pero que eran evidentes para Jisoo. Se sentía como una especie de guardiana de ese secreto, testigo privilegiada de un cambio que, lejos de ser dramático, era real e importante. Y, aunque el mundo seguía su curso indiferente, ese restaurante, esa gente, había experimentado algo que duraría para siempre. El trabajo de Jisoo seguía siendo tan duro y exigente como siempre, pero algo había cambiado en su forma de afrontar su día a día. Veía cada tarea de forma diferente, con más atención, de forma menos mecánica.
La empatía que floreció en aquel encuentro con Min Jun le sirvió de combustible para seguir adelante, sobre todo en los momentos más difíciles. Sabía que, a pesar de las limitaciones que le imponía la vida y las circunstancias, aún había espacio para la dignidad y el cariño, y eso, para Jisoo, era lo que hacía que todo valiera la pena. Ese día en el restaurante no fue solo un recuerdo, sino una lección que la acompañaría por mucho tiempo. Una tarde, mientras ponía la mesa antes de la cena, Jisoo notó que Min Jun estaba especialmente callado, mirando por la ventana las calles de Seúl. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir su momento de reflexión. Se sentó a su lado y, sin decir mucho, compartió el silencio. A veces, pensó, no hace falta hablar para estar presente. Min Jun finalmente se volvió hacia ella, con una mirada que mezclaba cansancio y esperanza, y sonrió tímidamente. Ese simple gesto, una vez más, le trajo una sensación de verdadera conexión, un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, había espacio para el afecto y la presencia sincera. En los días siguientes, el equipo del restaurante parecía más unido. Aunque la rutina seguía siendo intensa, Jisoo sentía que la energía del lugar había cambiado, volviéndose más acogedora, menos fría. Sabía que el impacto de esa noche en el comedor había creado una especie de vínculo invisible entre los presentes. Y, a pesar de las diferencias sociales, las barreras físicas y emocionales, había una clara sensación de que todos estaban allí por algo más grande. Jisoo continuó trabajando, no solo para ganarse la vida, sino para formar parte de esa historia de humanidad y transformación silenciosa que ella misma ayudó a construir día a día. Con el paso de los días, Jisoo se dio cuenta de que su presencia allí ya no era la misma. Ya no era solo una camarera que cumplía con su trabajo, sino alguien que, discretamente, influía en el ambiente que la rodeaba. Las conversaciones entre los empleados fluían con más fluidez, e incluso la gerente, antes reservada y exigente, parecía más cercana, como si se hubiera rendido al sutil cambio que comenzaba a afianzarse. Para Jisoo, esto era una prueba de que los pequeños gestos pueden generar transformaciones que van más allá de lo esperado, especialmente cuando implican respeto y humanidad. Min Jun, por otro lado, mostró un crecimiento visible. La timidez que antes lo paralizaba dio paso a una confianza que se reflejaba no solo en su mirada, sino también en su forma de interactuar con quienes lo rodeaban. Kang Dae-hyun, quien siempre había sido un hombre de pocas palabras y gestos comedidos, demostró una presencia más constante y menos rígida al lado de su hijo. Jisoo comprendió que la invitación a ese baile, un simple acto de bondad, había sido el catalizador de una serie de cambios que aún estaban en marcha. Fue como si, ese día, todos hubieran dado un paso importante para romper el aislamiento emocional que los había frenado. Esa mañana, el restaurante funcionaba con normalidad, pero para Jisoo, nada parecía igual. El aire transmitía una ligereza inexistente, la sensación de que algo invisible había cambiado. Observó a Min Jun con más atención, notando cómo sonreía con más facilidad y se movía con una seguridad que antes parecía imposible. Kang Dae-hyun también parecía diferente, menos rígido, más dispuesto a escuchar y estar presente. Para Jisoo, ese cambio, por sutil que fuera, era una clara señal de que lo sucedido ese día había dejado una huella profunda, real y duradera en la vida de la familia. Mientras atendía a los clientes, Jisoo reflexionaba sobre cómo la vida puede estar hecha de pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que de repente lo cambian todo. La invitación a bailar, la sonrisa tímida de Min Jun, la mirada más cercana de Kang Dae-hyun. Todo ello formaba un mosaico de esperanza que iluminaba el restaurante. Y aunque sabía que las dificultades seguirían existiendo, Jisoo se sintió fortalecida, como si ese día le hubiera dado una nueva perspectiva sobre su papel en este mundo.
No era solo trabajo, era una oportunidad de marcar la diferencia, aunque fuera de forma silenciosa. Durante el turno de noche, Jisoo notó que Min-jun estaba más animado que de costumbre. Hizo preguntas discretas sobre el funcionamiento del restaurante, e incluso sin decir muchas palabras, había genuina curiosidad en sus ojos. Jisoo sintió que esta simple interacción significaba mucho para él, una forma de conectar con el mundo que antes parecía lejano. El gerente, a su vez, observaba desde lejos, pero no interrumpió. Se notaba un cambio en el ambiente, un respeto tácito que no existía antes. Todo indicaba que, a pesar de la pesada rutina, algo ese día había roto una barrera invisible. Mientras recogía la mesa, Jisoo reflexionó sobre cómo un gesto tan pequeño, aceptar una invitación a bailar, podía desencadenar un cambio profundo. Era asombroso pensar que, en medio de tantas normas sociales rígidas, un simple acto de empatía pudiera tener el poder de transformar las relaciones y las percepciones. Sabía que Min-jun y Kang Dae-hyun enfrentaban sus propios desafíos, pero sentía que juntos estaban encontrando la manera de salir adelante. Ese día no sería olvidado, no solo por ellos, sino por todos los que vislumbraron esa conexión genuina y humana. Esa tarde, Jisoo fue llamado de nuevo a la oficina de Kang Dae-hyun. A diferencia de la última vez, el magnate estaba más relajado, sin su rigidez habitual. Habló con franqueza sobre cómo ese día lo había afectado, no solo como padre, sino como hombre. Admitió que la forma en que Jisoo había tratado a Min-jun le había mostrado una faceta del mundo que había descuidado, atrapado en sus propios miedos y prejuicios. La conversación fue breve, pero llena de significado. Jisoo salió de la oficina sintiendo que estaba empezando a construir algo más allá del trabajo, un puente entre vidas que parecían distantes pero ahora conmovidas. De vuelta en el restaurante, Jisoo encontró a Min-jun esperándola con una tímida sonrisa en los labios. Intercambiaron una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Fue un reconocimiento silencioso de que el vínculo creado esa tarde era algo excepcional y valioso. Desde ese día, la presencia de Jisoo en el restaurante dejó de ser la de una simple empleada. Era una parte fundamental de la vida de aquel chico, y en cierto modo, de la de Kang Dae-hyun. La simpleza de ese gesto de bailar juntos se había transformado en una conexión que cambiaría sus trayectorias para siempre. En los días siguientes, Jisoo siguió notando pequeños cambios en el comportamiento de Min-jun. Empezó a participar más en las conversaciones, aunque con timidez, pero la evolución era evidente. No solo la sonrisa aparecía con más frecuencia, sino también su forma de mirar el mundo, menos aislado, más presente. Kang Dae-hyun, a su vez, parecía menos distante, más atento a su hijo, intentando, aunque con moderación, construir una relación más sólida. Jisoo sabía que este proceso no sería sencillo ni rápido, pero vio que el primer paso ya estaba dado, y eso ya representaba un avance considerable para todos. Mientras tanto, en el restaurante, la dinámica entre los empleados iba cambiando poco a poco. La empatía y el respeto que Jisoo aportaba al ambiente creaban una atmósfera diferente, más humana. La gente empezó a mirarse con más atención, a comprender que cada uno tenía sus propias batallas que librar. Jisoo sentía que incluso en las pequeñas acciones cotidianas se estaba produciendo una transformación, silenciosa pero constante. Ese día memorable no fue un acontecimiento aislado, sino el comienzo de una nueva forma de convivir, de ver a los demás con más humanidad y menos prejuicios. En una noche particularmente tranquila, Jisoo notó que Min-jun observaba atentamente a las personas en la habitación, como si intentara comprender cada expresión, cada gesto. Se acercó a él y le preguntó si quería ayuda para llevar una bandeja, y él aceptó con una tímida sonrisa. Ese pequeño gesto fue más que una simple cortesía. Era una clara señal de que Min-jun
comenzaba a abrirse al mundo que lo rodeaba. Jisoo sintió un discreto orgullo, consciente de que su presencia contribuía a este cambio, aunque ella misma intentara disimular la importancia de ese momento. Mientras tanto, Kang Dae-hyun seguía lidiando con sus propias dificultades internas. A pesar de la rigidez que aún mantenía, empezó a frecuentar el restaurante con más frecuencia, no solo para estar cerca de su hijo, sino también para comprender mejor el ambiente que ahora parecía acogedor. Observaba a Jisoo desde lejos, reconociendo en ella una fuerza y una empatía que él mismo admiraba, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. La conexión entre ellos era tenue, pero estaba creciendo, y parecía prometer un cambio gradual y duradero en la relación que antes había estado marcada por el silencio y la distancia. El día llegó con la misma rutina de siempre, pero para Jisoo se respiraba una atmósfera diferente. Sabía que su relación con Minjun y Kang Dae-hyun había entrado en una nueva etapa, más profunda y auténtica. Durante su turno, mientras servía una mesa cerca de la ventana, notó la mirada de Minjun fija en ella, llena de gratitud y confianza. Fue la silenciosa confirmación de que el gesto de esa noche, al aceptar su invitación a bailar, había creado un vínculo que trascendía el espacio del restaurante. Para Jisoo, esto era más que un simple trabajo. Era un lugar donde se desarrollaban historias reales, marcadas por gestos de humanidad. Kang Dae-hyun, por su parte, siguió intentando romper sus propias barreras. Invitó a Jisoo a una breve reunión después del trabajo, un gesto que sorprendió a todos, incluso a ella misma. En ese momento, no hubo formalidades, solo una conversación sincera sobre desafíos, miedos y esperanzas. Fue un paso silencioso pero significativo en la construcción de una relación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo. Para los tres, ese día fue otro capítulo importante en una historia que, aunque llena de obstáculos, demostró que el cambio era posible y que los pequeños gestos pueden transformar vidas. Durante los días siguientes, Jisoo sintió un cambio sutil pero profundo en su interior. Trabajar en el restaurante seguía siendo un reto, principalmente por el cansancio acumulado y la pesada rutina, pero la conexión que había forjado con Minjun y Kang Dae-hyun le dio un nuevo sentido a su día a día. Ya no veía su trabajo solo como un medio de apoyo, sino como una oportunidad para marcar la diferencia, aunque fuera pequeña. Cada sonrisa que recibía, cada gesto silencioso de gratitud, reforzaba la importancia de ese vínculo que para ella trascendía cualquier rol formal. Minjun, por otro lado, parecía cada vez más seguro. La silla de ruedas ya no era una barrera invisible, sino un elemento de su identidad que estaba aprendiendo a aceptar con más naturalidad. La presencia constante y empática de Jisoo contribuyó a fortalecer esta confianza, mostrándole que había gente dispuesta a verlo más allá de sus limitaciones físicas. Kang Dae-hyun, incluso sin decir mucho, siguió esta transformación con una mirada que mezclaba orgullo y una vulnerabilidad sin precedentes. Era como si, en ese entorno, los tres estuvieran construyendo, juntos, una nueva forma de existir, más abierta, más humana, más sincera. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, Jisoo encontró a Minjun solo cerca de la salida, mirando a la calle como si estuviera pensando en algo importante. Ella se acercó lentamente, sin prisas, y le preguntó si quería hablar. Minjun dudó, pero finalmente se sinceró con él sobre sus sueños, miedos y la dificultad que su padre tenía para comprenderlo. Jisoo escuchó atentamente, ofreciéndole palabras sencillas pero sinceras que lo ayudaron a aliviar la carga que llevaba. Fue un raro momento de intimidad que fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Para Jisoo, esas conversaciones fueron la prueba de que la empatía puede ser un verdadero camino hacia la sanación y el cambio. Mientras tanto, Kang Dae-hyun, quien antes mantenía una actitud firme y distante, comenzó a abrirse. En una de las pocas ocasiones en que se permitió una conversación más franca,
Confesó sus propias inseguridades y su miedo a perder a su hijo. Su orgullo y rigidez dieron paso a una vulnerabilidad que incluso lo sorprendió a él mismo. Jisoo se dio cuenta de que detrás de su imponente apariencia se escondía un hombre que luchaba por ser un mejor padre. Esa transformación silenciosa, lejos del foco de atención, demostró cómo las pequeñas acciones pueden abrir las puertas a relaciones más genuinas y humanas. Esa noche, el restaurante estaba casi vacío cuando Jisoo vio a Kang Dae-hyun acercarse a ella con una expresión diferente, menos dura, casi vacilante. Le agradeció su paciencia y cariño por Min-jun, algo que nunca antes le había expresado. No fue un gesto grandilocuente, pero transmitió una sinceridad que conmovió a Jisoo de una forma inesperada. Se dio cuenta de que, a pesar de las barreras sociales y personales, se había construido allí un espacio de respeto y comprensión. Poco a poco, casi silenciosamente, pero con firmeza. Después de eso, la relación entre los tres pareció cobrar una nueva dimensión. Min-jun demostró una confianza inexistente. Kang Dae-hyun se permitió momentos de cariño, aunque discretos, y Jisoo siguió siendo el vínculo silencioso que mantenía viva esa conexión. El restaurante, antes solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de transformación humana. Y en el fondo, todos sabían que esa noche, esa invitación a bailar, había sido el punto de inflexión. Un gesto simple, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar sus vidas para siempre. Al día siguiente, la rutina en el restaurante continuó como siempre, pero para Jisoo, Min-jun y Kang Dae-hyun, algo había cambiado para siempre. Ese simple gesto de aceptar la invitación a bailar no era solo un recuerdo lejano, sino un recuerdo vivo que fortalecía a todos en momentos de duda y dificultad. Jisoo sintió que su vida se había entrelazado con la de esa familia de una manera que trascendía el trabajo, creando lazos de humanidad difíciles de romper. Min-jun, ahora más abierto al mundo, encontró fuerza en su presencia constante, mientras que Kang Dae-hyun seguía desafiando sus propios prejuicios y miedos, dispuesto a ser un padre más presente. Ese día, al final de su jornada laboral, Jisoo miró por la ventana del restaurante y pensó en cómo la vida está hecha de encuentros inesperados y decisiones sencillas que pueden cambiarlo todo. Sabía que aún habría dificultades, que el camino no sería fácil para ninguno de ellos, pero también estaba segura de que ese momento había dejado profundas cicatrices. Fue un testimonio silencioso de que, incluso en medio de las presiones sociales y personales, la empatía y la valentía de actuar con dignidad podían abrir las puertas a un futuro diferente. Y, al final, fue esta esperanza la que la motivó cada día. Pasó el tiempo, y a pesar del ajetreo de la vida diaria, Jisoo nunca olvidó aquella noche que lo cambió todo. En sus conversaciones con colegas y amigos, siempre mencionaba cómo los pequeños gestos pueden ser decisivos, especialmente cuando se trata de respeto y humanidad. El baile con Min-jun no solo fue un momento de alegría para él, sino también un recordatorio para todos a su alrededor de que las barreras sociales y los prejuicios se pueden derribar con acciones sencillas pero significativas. Para Jisoo, esa experiencia se convirtió en un hito personal y profesional, que influyó en su forma de ver el mundo y relacionarse con la gente. Kang Dae-hyun, por su parte, también mostró claros signos de cambio. Empezó a valorar más la presencia de Jisoo y la relación con su hijo, aunque su carácter reservado no le permitía grandes demostraciones públicas. La silenciosa transformación que tuvo lugar ese día en el restaurante repercutió en sus decisiones, tanto personales como profesionales. El respeto mutuo que se forjó entre ellos fue un testimonio de que, incluso en los entornos más rígidos y formales, la humanidad siempre encuentra espacio para florecer, siempre que alguien esté dispuesto a dar el primer paso. Esa misma semana, Jisoo recibió un breve mensaje de Min-jun, algo sencillo pero lleno de significado.
un agradecimiento por el apoyo y la compañía que le había brindado. Para ella, ese gesto fue la confirmación de que el vínculo que habían creado trascendía el ambiente del restaurante. Era una amistad nacida del respeto y la comprensión, una prueba concreta de que, incluso en situaciones difíciles, es posible encontrar una verdadera conexión. Jisoo atesoró ese mensaje como un recordatorio del impacto positivo que las pequeñas acciones pueden tener en la vida de alguien. Kang Dae-hyun, por su parte, comenzó a reflexionar más sobre su enfoque como padre y empresario. Conocer a Jisoo y ver cómo Min-jun cambiaba le hizo replantearse sus prioridades y valores. Aunque seguía siendo reservado y tenía reservas, estaba cada vez más abierto a cambios que pudieran mejorar no solo su relación con su hijo, sino también su forma de vivir. Ese día, en el restaurante, que comenzó como un simple turno de trabajo, se convirtió en un hito que superó las expectativas y demostró el poder de la empatía para transformar vidas. Con el tiempo, la presencia de Jisoo en el restaurante se convirtió en algo más que un simple rol profesional. Se convirtió en un ejemplo de humanidad y empatía para todos los que trabajaban allí y lo frecuentaban. Su trato con Min-jun y su relación con Kang Dae-hyun demostraron que incluso en entornos de alta presión y expectativas rígidas, es posible crear vínculos basados en el respeto y la comprensión. Esta transformación silenciosa resonó en cada rincón del restaurante, convirtiéndolo en un lugar más acogedor, no solo para la familia Monteiro, sino para todos. Min-jun, por otro lado, siguió evolucionando, encontrando en Jisoo no solo un amigo, sino un verdadero aliado. La silla de ruedas, que antes parecía limitar sus posibilidades, se convirtió en un detalle comparado con la fuerza y la confianza que estaba desarrollando. Kang Dae-hyun continuó enfrentando sus propios desafíos, pero con una actitud diferente, más abierto y dispuesto a aceptar los cambios. El impacto de ese día, cuando Jisoo aceptó la invitación a bailar, resonó en el presente y dejó huellas que, a pesar del paso del tiempo, permanecieron vivas y significativas en la vida de los tres. Lo que ocurrió ese día en el lujoso restaurante de Seúl no fue un incidente aislado, sino un momento que cambió para siempre las vidas de Jisoo, Min-jun y Kang Dae-hyun. Una simple invitación a bailar, aceptada con empatía y valentía, marcó el inicio de una serie de transformaciones que superaron con creces las expectativas. Esa tarde demostró que, incluso en medio de presiones sociales, prejuicios y dificultades personales, la dignidad y la humanidad tienen el poder de derribar barreras y crear conexiones auténticas. Para todos ellos, ese momento marcó un punto de inflexión que redefinió sus relaciones y perspectivas. Hasta el día de hoy, quienes conocen la historia recuerdan el impacto silencioso que tuvo ese gesto. Jisoo continuó su camino con la misma fuerza y sensibilidad. Min-jun siguió creciendo con más confianza y esperanza, y Kang Dae-hyun aprendió, aunque lentamente, a abrirse al mundo de una manera más humana. Ese día fue un claro recordatorio de que el verdadero cambio ocurre cuando hay valentía para desafiar las expectativas y actuar con empatía. Es una historia sencilla, pero que por esa misma razón encierra una verdad universal, que a veces un pequeño gesto basta para cambiar vidas para siempre.